Desde el momento en que el mundo antiguo comenzó a registrar sus historias, unos pocos textos se distinguieron como si portaran una advertencia destinada a otra era. Hoy nos adentramos en uno de esos textos, no con miedo, sino con curiosidad, porque lo que está a punto de escuchar ha desafiado a académicos, conmovido a creyentes y confundido a críticos durante siglos. Muchas personas leen la Biblia sin descubrir jamás que existió un libro tan detallado, tan directo y tan audaz en sus descripciones de ángeles, humanos y juicio, que fue retirado de la tradición cristiana occidental. Sin embargo, ese mismo libro fue protegido, copiado y honrado en Etiopía durante más de 1000 años. Esperó en silencio a que el mundo moderno lo encontrara de nuevo. Y ahora plantea una pregunta que pocos están listos para enfrentar. ¿Por qué un libro conectado con el bisabuelo de Noé sería dejado de lado si hablaba de eventos que ya se encontraban en la Escritura? Usted no está aquí por accidente. Hay algo dentro de usted que desea comprender lo que sucedió en el mundo espiritual antes del diluvio. Lo que hicieron los ángeles cuando cruzaron los límites establecidos por Dios, y por qué los pueblos antiguos creían que estos eventos moldearon el surgimiento de gigantes, reinos e incluso desastres. El libro de Enoc no oculta estas cosas. En cambio, abre la historia como si nos invitara a caminar con el propio Enoc, un hombre de quien la Biblia dice que caminó con Dios hasta que fue llevado al cielo. Pero este libro va más allá, describiendo lo que vio, a quien conoció y lo que se le mostró sobre el futuro. Muchos lectores sienten cautela cuando escuchan hablar de él por primera vez. Sin embargo, cuanto más exploran, más se preguntan por qué este texto no se estudia comúnmente en las iglesias hoy en día. Antes de profundizar, piense en esto. Si Enoc fue testigo de los mismos seres celestiales descritos más tarde en la Biblia, y si sus visiones hablan sobre el juicio final, el regreso del Hijo del Hombre y la separación de los justos de los malvados, entonces quizás esta antigua obra contiene piezas de un rompecabezas que no hemos terminado de armar. Y es por eso que tantas personas hoy están regresando a ella con nuevo interés. Debe saber algo importante antes de continuar. La historia de los vigilantes, los ángeles que descendieron a la tierra, no está separada de la Biblia. Los indicios están ahí. Génesis habla de los hijos de Dios, tomando esposas humanas y produciendo a los nefilim. Pedro habla de ángeles mantenidos en cadenas. Judas habla de ángeles que abandonaron sus posiciones. Estas declaraciones parecen pequeñas y poco claras, casi como fragmentos de una historia mayor. El libro de Enoc completa esos detalles faltantes, describiendo su rebelión, sus decisiones, su influencia en la humanidad y cómo sus acciones empujaron al mundo a la violencia y la corrupción. Esta conexión es una razón por la que muchos lectores sienten un sentido de familiaridad cuando escuchan las palabras de Enoc. No están descubriendo una nueva historia, están entrando en una versión más profunda de una historia que ya conocían. Imagine a Enoc siendo llevado a los lugares celestiales, no solo mostrándole luz o gloria, sino mostrándole las consecuencias de las elecciones de los ángeles. Él ve a su líder, escucha sus planes, observa cómo sus acciones cambian el mundo y se le ordena escribir todo para las generaciones futuras. Eso por sí solo plantea preguntas. ¿Por qué un mensajero celestial le diría a Enoc que estos escritos estaban destinados a personas lejanas en el futuro? ¿Por qué se conservó el mensaje en una parte del mundo, pero se rechazó en otra? ¿Y por qué sus descripciones coinciden con temas proféticos que aparecen de nuevo en Daniel, en las enseñanzas de Jesús y en Apocalipsis? Cuanto más escucha,
más se da cuenta de que este libro nos obliga a pensar sobre el reino espiritual de una manera más clara. Habla de los ángeles no como imágenes distantes, sino como seres que tomaron decisiones reales. Habla de los humanos no como testigos indefensos, sino como participantes en un mundo moldeado por elecciones vistas e invisibles. Y coloca a Dios por encima de todo, ordenando el juicio no por ira, sino por la necesidad de restaurar lo que había sido dañado. Si alguna vez se ha preguntado por qué el mundo antiguo estaba lleno de cuentos de gigantes, gobernantes extraños y actos repentinos de destrucción, el libro de Enoc ofrece explicaciones que siguen el mismo patrón que se encuentra en la Biblia. La corrupción de la humanidad no comenzó con armas o reyes. Comenzó con un conocimiento que los humanos no estaban destinados a recibir. Comenzó con seres que abandonaron su lugar en el cielo. Comenzó con una cadena de eventos que produjo violencia, orgullo y quebrantamiento. Según Enoc, incluso la tierra misma reaccionó a la maldad que se extendió sobre ella. Mientras abrimos estas páginas juntos, no nos acercamos a ellas como leyendas o especulaciones. Nos acercamos a ellas como un registro escrito mucho antes de nuestro tiempo, conservado por personas que creían profundamente que Dios había permitido a Enoc ver estas cosas por una razón. Ya sea que esté aquí para aprender, para cuestionar o simplemente para explorar algo nuevo, se está adentrando en una narrativa que vincula el cielo y la tierra de una manera directa. Quédese conmigo mientras continuamos, porque todo lo que sigue se basa en estos primeros momentos. Verá cómo los vigilantes dieron sus primeros pasos hacia la rebelión, cómo sus hijos trajeron destrucción al mundo y cómo Dios respondió con juicio, misericordia y un plan para el futuro que involucra al Hijo del Hombre. Y antes de continuar, quiero que haga algo simple que ayude a que este mensaje llegue a más personas. Escriba en los comentarios: estoy listo para entender lo que Enoc vio. Sus palabras ayudan a otros a encontrar también este viaje. Y si desea recorrer todo el libro de Enoc con nosotros, recuerde suscribirse a su manera para que nunca se pierda la próxima parte de esta historia en desarrollo. Lo que escuchó antes fue solo el umbral. Ahora profundizamos, porque una vez que a Enoc se le mostró la verdad sobre el reino celestial, también se le mostraron las consecuencias de lo que sucedió cuando seres poderosos se salieron del camino que Dios había creado para ellos. Los siguientes momentos en su relato no se sienten distantes o simbólicos. Se sienten como si hubieran sido registrados por alguien que había visto estos eventos desarrollarse con sus propios ojos. Y en muchos sentidos, eso es exactamente lo que sucedió. Enoc se convirtió en un testigo, no porque buscara conocimiento oculto, sino porque el cielo abrió el registro del pasado y le permitió ver lo que moldeó el mundo antes del diluvio. Comprender esto cambia la forma en que vemos Génesis, cambia la forma en que vemos el mundo antiguo e incluso cambia la forma en que vemos el conflicto continuo entre el bien y el mal. Todo comienza con los vigilantes. Estos ángeles no fueron creados para el caos. No fueron hechos para desafiar a Dios o para gobernar sobre la humanidad. Fueron enviados para guiar, observar y ayudar al mundo a crecer de la manera que el cielo pretendía. Pero en el momento en que pisaron la tierra, algo cambió. Vieron la belleza de las mujeres humanas y el deseo creció en ellos, un deseo que nunca debieron permitir que echara raíces. El texto describe este momento no como una simple elección, sino como el comienzo de una cadena de eventos que cambiaría el mundo para siempre. Su líder, Semjasa, conocía el peligro. Advirtió a sus compañeros que su decisión traería juicio.
pero en lugar de dar marcha atrás, hicieron un pacto, acordando asumir la responsabilidad juntos si algo salía mal. Con esa decisión, cruzaron un límite que nunca antes se había cruzado. Cuando Enoc describe esto, el tono de la historia se vuelve más pesado. Se puede sentir que los ángeles eran conscientes de su rebelión, incluso antes de actuar. Descendieron con intención, eligieron esposas humanas, enseñaron conocimientos para los que los humanos no estaban listos. Y de estas relaciones surgieron los Nefilim, los gigantes que llenaron la tierra de violencia. Lo que la Biblia ofrece en versículos breves, Enoc lo expande. Él escribe que estos gigantes consumieron todo a su alrededor, destruyendo cosechas, animales e incluso personas. Su hambre y su poder crearon un desorden que se extendió por todo el mundo. Pero la corrupción no se detuvo con sus acciones. Los vigilantes también compartieron conocimientos que cambiaron la forma en que la gente vivía y luchaba. Introdujeron el metal para las armas, la hechicería, la lectura de las estrellas de formas prohibidas y técnicas que torcieron la naturaleza humana. Estas enseñanzas no fueron regalos, fueron una carga que la humanidad no estaba preparada para llevar. Cuando escucha a Enoc explicar esto, todo en Génesis 6 se vuelve de repente más claro. La violencia, la maldad, la desesperación antes del diluvio, nada de eso apareció sin causa. Fue el resultado de un mundo tocado por seres celestiales que abandonaron su lugar. Cuando Enoc describe cómo clamó la gente, casi se puede escuchar la desesperación. La tierra gimió. Los cielos respondieron, y Dios envió a sus arcángeles para restaurar el orden. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel recibieron la orden de tratar con los vigilantes y su descendencia. Este momento marca el comienzo del juicio divino, no contra la humanidad, sino contra los ángeles que rompieron los límites que Dios había establecido. Los gigantes fueron destruidos. Los vigilantes fueron atados en un lugar de oscuridad, y la tierra fue preparada para el diluvio que la limpiaría de la corrupción que había echado raíces. Lo que hace que esto sea aún más importante es cuán directamente el Nuevo Testamento confirma estos detalles. Pedro habla de ángeles que pecaron. Judas habla de ángeles mantenidos en cadenas. Estas referencias conectan perfectamente con la descripción de Enoc, mostrando que los primeros seguidores de Jesús estaban familiarizados con esta historia. Entendieron que el mundo espiritual tenía una historia, y esa historia moldeó los eventos que siguieron. Cuando Enoc vio a los vigilantes siendo juzgados, se dio cuenta de que su caída no era solo un momento en el pasado. Era el fundamento para comprender por qué el mundo necesitaba un Salvador futuro, por qué el juicio regresaría un día y por qué el Hijo del Hombre vendría a separar la justicia de la maldad. Mientras Enoc continúa, la historia pasa de los eventos pasados a la visión celestial que explica cómo todo encaja en el plan de Dios. Se le muestra el trono de Dios, rodeado de ángeles que no se rebelan, que permanecen fieles, que llevan a cabo la justicia divina con perfecta obediencia. El contraste entre ellos y los vigilantes se convierte en un poderoso recordatorio de que incluso en el mundo espiritual existe la libertad y las elecciones tienen consecuencias. La corte celestial no es un símbolo. Es un orden real que evalúa las decisiones tanto de humanos como de ángeles. Esta parte del relato de Enoc es más que historia, es un mensaje. Enseña que nada escapa a la atención de Dios. Enseña que el mal no crece sin límites. Enseña que Dios actúa en el momento adecuado, de la manera correcta, con justicia y misericordia. Y mientras Enoc escucha el juicio pronunciado sobre los vigilantes, comienza a comprender algo más profundo.
Si los ángeles fueron juzgados por sus acciones, entonces la humanidad también enfrentará un día de juicio. Esto prepara el camino para la introducción del Hijo del Hombre, aquel que algún día juzgará tanto a los vivos como a los muertos. Por eso el libro de Enoc es tan controvertido. Abre el reino espiritual con claridad, mostrando cómo el cielo responde a la rebelión, cómo la tierra reacciona a la corrupción y cómo Dios permanece en control incluso cuando todo parece desmoronarse. Llama al lector a tomar en serio el mundo invisible, a comprender que está sucediendo más a nuestro alrededor de lo que nuestros ojos pueden observar. Y nos desafía a pensar en las decisiones que tomamos y los caminos que seguimos. Antes de continuar con las visiones proféticas de Enoc y sus encuentros con el Hijo del Hombre, quiero que participe en este viaje. Escriba en los comentarios: entiendo por qué cayeron los vigilantes. Compartir esto ayuda a la siguiente persona a seguir la historia con nosotros. Y si esta exploración está abriendo su comprensión y haciéndole pensar de nuevas maneras, asegúrese de unirse a este canal a su estilo para no perderse el próximo capítulo de la extraordinaria experiencia de Enoc. Lo que le sigue en el viaje de Enoc se siente diferente a todo lo que vino antes. Hasta este punto fue testigo de la caída de los vigilantes, el surgimiento de los gigantes y el juicio que siguió. Pero una vez que ese capítulo se cierra, sucede algo inesperado. En lugar de enviarlo de regreso a la tierra con advertencias, los mensajeros celestiales lo llevan aún más alto, a un lugar donde se toman decisiones tanto para ángeles como para humanos. Este cambio marca un punto de inflexión, porque la historia ahora se mueve más allá de lo que sucedió en el mundo antiguo y hacia lo que sucederá en el futuro. Enoc es llevado al reino donde se revela el plan final de Dios, y las visiones que recibe en esta próxima etapa no solo son poderosas, sino que son esenciales para comprender el fin de los días. En el momento en que comienza la visión, Enoc ve que el mundo espiritual no está en silencio. Es activo, organizado y lleno de propósito. No hay confusión allí, ni rebelión, ni desorden como el causado por los vigilantes. En cambio, hay una corte, un lugar donde Dios se sienta con autoridad, donde los justos son honrados y donde los malvados son llevados para ser juzgados. Esto no es algo simbólico. A Enoc se le muestra un lugar real, un trono real y seres reales que están en obediencia ante Dios. Lo que hace que esto sea tan impactante es lo familiar que se siente la escena. Cuando escucha a Enoc describirla, puede reconocer la misma imagen en la visión de Daniel y en las palabras de Jesús cuando habla del Hijo del Hombre que viene en gloria. Queda claro que la corte celestial no es solo el centro de la justicia, es el centro de la profecía. Enoc observa cómo se abren libros, cómo se leen registros y cómo se toman decisiones que dan forma al futuro de los reinos, tanto físico como espiritual. Al principio, puede que no entienda completamente todo lo que ve, pero poco a poco, el propósito se vuelve claro. El juicio no es un evento que aparece de repente, es preparado, es deliberado, se lleva a cabo con perfecto orden. Esta comprensión transforma la forma en que Enoc entiende la historia. Lo que sucedió con los vigilantes no fue un evento aleatorio, fue parte de una historia mayor, una que apunta hacia un futuro donde los justos se levantarán y los malvados caerán, sin importar cuánto poder posean en el mundo actual. Entonces, sucede algo que cambia la dirección de toda la visión. Enoc ve una figura diferente a cualquier otra que haya encontrado. Esta figura no es un ángel y no es un humano. Se le describe como el que se sentará con autoridad, el que juzgará a las naciones, el que traerá verdad al mundo. Enoc lo llama el Hijo del Hombre,
Este es el momento en el que el libro de Enoc se convierte en uno de los textos más debatidos en la escritura antigua, porque la descripción de esta figura encaja perfectamente con la forma en que Jesús se describe a sí mismo en los evangelios. La conexión es inconfundible. El Hijo del Hombre en Enoc viene con ángeles, se sienta en un trono de gloria y juzga a los vivos y a los muertos. La misma descripción aparece en las palabras de Jesús cuando habla del fin de la era. Enoc no simplemente ve al Hijo del Hombre de pie en el cielo. Él observa cómo se le da su autoridad. Él ve cómo los ángeles le responden. Él ve cómo los justos se reúnen ante él. Y ve cómo los malvados tiemblan cuando se dan cuenta de que su tiempo ha terminado. La visión no está diseñada para inspirar miedo, sino para revelar la verdad. El futuro pertenece a aquel a quien Dios ha elegido para gobernar. El poder de este momento no reside en las imágenes, sino en la claridad. Enoc entiende que la justicia no es solo un evento del pasado, es un evento que vendrá de nuevo. Y el Hijo del Hombre será quien lo lleve a cabo. A medida que la visión continúa, a Enoc se le muestra cómo el mundo espiritual ve la vida humana. Nada se olvida. Nada se pasa por alto. Las luchas de los justos, las decisiones de los malvados, las acciones de aquellos que influyen en otros, todo esto se tiene en cuenta. Enoc se da cuenta de que el mundo invisible no está distante del mundo humano. Observa, registra, prepara. Cuando escucha sus palabras, puede sentir que esto está destinado a recordarnos que la vida tiene significado incluso cuando se siente pequeña, incluso cuando se siente ignorada. Dios lo ve todo, y la corte celestial responde en el momento adecuado. A Enoc se le muestra entonces el destino de los ángeles caídos, aquellos que causaron la gran corrupción antes del diluvio. En los capítulos anteriores vio comenzar su castigo, pero ahora se le muestra su destino final. Comparecerán ante el Hijo del Hombre y su rebelión será juzgada con completa justicia. Los ángeles que abandonaron su lugar enfrentarán las consecuencias de sus acciones, al igual que los humanos. Esta parte de la visión revela algo importante sobre el mundo espiritual. El cielo no toma la rebelión a la ligera, no ignora la injusticia. Cada acción tiene una respuesta, y la respuesta proviene del trono de Dios. Con estas revelaciones, Enoc comienza a comprender el mensaje más amplio de la visión. El mundo se está moviendo hacia un momento de restauración. El sufrimiento de los justos no continuará para siempre. Los malvados no se levantarán sin límites. La corrupción que comenzó con los vigilantes será deshecha, y el Hijo del Hombre estará en el centro de todo. Este mensaje trae esperanza, porque muestra que Dios tiene un plan que se extiende desde el mundo antiguo hasta los días finales. Cuanto más escucha Enoc, más entiende por qué se le dio esta visión. La humanidad necesitaba saber que la historia era más grande de lo que mostraba el mundo físico. Necesitaban saber que Dios estaba preparando un futuro donde todo lo roto sería restaurado. Necesitaban saber que la justicia era real y que un día sería llevada a cabo por un gobernante elegido antes de la creación del mundo. Esto es lo que hace que el libro de Enoc sea tan poderoso. Lo lleva al mundo espiritual de una manera directa y clara, sin ocultar la verdad detrás de símbolos que pueden ser ignorados. Le muestra exactamente lo que Enoc vio, exactamente lo que escuchó y exactamente lo que se le dijo que escribiera para las generaciones futuras. Antes de pasar a la siguiente etapa de sus visiones, quiero escuchar de usted. Escriba en los comentarios: quiero entender al Hijo del Hombre. Sus palabras ayudan a otros a continuar este viaje con nosotros. Y si desea permanecer con esta historia hasta el capítulo final,
Asegúrese de conectarse a este canal a su estilo personal, para no perderse la continuación de la antigua y extraordinaria experiencia de Enoc. Lo que viene a continuación en el viaje de Enoc se siente diferente a todo lo que vino antes. Hasta este punto fue testigo de la caída de los vigilantes, el surgimiento de los gigantes y el juicio que siguió. Pero una vez que ese capítulo se cierra, sucede algo inesperado. En lugar de enviarlo de regreso a la tierra con advertencias, los mensajeros celestiales lo llevan aún más alto, a un lugar donde se toman decisiones tanto para ángeles como para humanos. Este cambio marca un punto de inflexión, porque la historia ahora se mueve más allá de lo que sucedió en el mundo antiguo y hacia lo que sucederá en el futuro. Enoc es llevado al reino donde se revela el plan final de Dios, y las visiones que recibe en esta próxima etapa no solo son poderosas, sino que son esenciales para comprender el fin de los días. El momento en que comienza la visión, Enoc ve que el mundo espiritual no está en silencio, es activo, organizado y lleno de propósito. No hay confusión allí, ni rebelión, ni desorden como el causado por los vigilantes. En cambio, hay una corte, un lugar donde Dios se sienta con autoridad, donde los justos son honrados y donde los malvados son llevados para ser juzgados. Esto no es algo simbólico. A Enoc se le muestra un lugar real, un trono real y seres reales que están en obediencia ante Dios. Lo que hace que esto sea tan impactante es lo familiar que se siente la escena. Cuando escucha a Enoc describirla, puede reconocer la misma imagen en la visión de Daniel y en las palabras de Jesús cuando habla del Hijo del Hombre que viene en gloria. Queda claro que la corte celestial no es solo el centro de la justicia, es el centro de la profecía. Enoc observa cómo se abren libros, cómo se leen registros y cómo se toman decisiones que dan forma al futuro de los reinos, tanto físico como espiritual. Al principio puede que no entienda completamente todo lo que ve, pero poco a poco el propósito se vuelve claro. El juicio no es un evento que aparece de repente, es preparado, es deliberado. Se lleva a cabo con perfecto orden. Esta comprensión transforma la forma en que Enoc entiende la historia. Lo que sucedió con los vigilantes no fue un evento aleatorio. Fue parte de una historia mayor, una que apunta hacia un futuro donde los justos se levantarán y los malvados caerán, sin importar cuánto poder posean en el mundo actual. Entonces sucede algo que cambia la dirección de toda la visión. Enoc ve una figura diferente a cualquier otra que haya encontrado. Esta figura no es un ángel y no es un humano. Se le describe como el que se sentará con autoridad, el que juzgará a las naciones, el que traerá verdad al mundo. Enoc lo llama el Hijo del Hombre. Este es el momento en el que el libro de Enoc se convierte en uno de los textos más debatidos en la escritura antigua, porque la descripción de esta figura encaja perfectamente con la forma en que Jesús se describe a sí mismo en los evangelios. La conexión es inconfundible. El Hijo del Hombre en Enoc viene con ángeles, se sienta en un trono de gloria y juzga a los vivos y a los muertos. La misma descripción aparece en las palabras de Jesús cuando habla del fin de la era. Enoc no simplemente ve al Hijo del Hombre de pie en el cielo. Él observa cómo se le da su autoridad. Él ve cómo los ángeles le responden. Él ve cómo los justos se reúnen ante él. Y ve cómo los malvados tiemblan cuando se dan cuenta de que su tiempo ha terminado. La visión no está diseñada para inspirar miedo, sino para revelar la verdad. El futuro pertenece a aquel a quien Dios ha elegido para gobernar. El poder de este momento no reside en las imágenes, sino en la claridad. Enoc entiende que la justicia no es solo un evento del pasado, es un evento que vendrá de nuevo y el Hijo del Hombre será quien lo lleve a cabo.
A medida que la visión continúa, a Enoc se le muestra cómo el mundo espiritual ve la vida humana. Nada se olvida. Nada se pasa por alto. Las luchas de los justos, las decisiones de los malvados, las acciones de aquellos que influyen en otros, todo esto se tiene en cuenta. Enoc se da cuenta de que el mundo invisible no está distante del mundo humano. Observa, registra, prepara. Cuando escucha sus palabras, puede sentir que esto está destinado a recordarnos que la vida tiene significado incluso cuando se siente pequeña, incluso cuando se siente ignorada. Dios lo ve todo, y la corte celestial responde en el momento adecuado. A Enoc se le muestra entonces el destino de los ángeles caídos, aquellos que causaron la gran corrupción antes del diluvio. En los capítulos anteriores vio comenzar su castigo, pero ahora se le muestra su destino final. Comparecerán ante el Hijo del Hombre y su rebelión será juzgada con completa justicia. Los ángeles que abandonaron su lugar enfrentarán las consecuencias de sus acciones, al igual que los humanos. Esta parte de la visión revela algo importante sobre el mundo espiritual. El cielo no toma la rebelión a la ligera, no ignora la injusticia. Cada acción tiene una respuesta, y la respuesta proviene del trono de Dios. Con estas revelaciones, Enoc comienza a comprender el mensaje más amplio de la visión. El mundo se está moviendo hacia un momento de restauración. El sufrimiento de los justos no continuará para siempre. Los malvados no se levantarán sin límites. La corrupción que comenzó con los vigilantes será deshecha, y el Hijo del Hombre estará en el centro de todo. Este mensaje trae esperanza, porque muestra que Dios tiene un plan que se extiende desde el mundo antiguo hasta los días finales. Cuanto más escucha Enoc, más entiende por qué se le dio esta visión. La humanidad necesitaba saber que la historia era más grande de lo que mostraba el mundo físico. Necesitaban saber que Dios estaba preparando un futuro donde todo lo roto sería restaurado. Necesitaban saber que la justicia era real y que un día sería llevada a cabo por un gobernante elegido antes de la creación del mundo. Esto es lo que hace que el libro de Enoc sea tan poderoso. Lo lleva al mundo espiritual de una manera directa y clara, sin ocultar la verdad detrás de símbolos que pueden ser ignorados. Le muestra exactamente lo que Enoc vio, exactamente lo que escuchó y exactamente lo que se le dijo que escribiera para las generaciones futuras. Antes de pasar a la siguiente etapa de sus visiones, quiero escuchar de usted. Escriba en los comentarios: quiero entender al Hijo del Hombre. Sus palabras ayudan a otros a continuar este viaje con nosotros. Y si desea permanecer con esta historia hasta el capítulo final, asegúrese de conectarse a este canal a su estilo personal para no perderse la continuación de la antigua y extraordinaria experiencia de Enoc. Después de presenciar la autoridad del Hijo del Hombre y el orden de la corte celestial, Enoc es llevado a otro reino, uno que cambia el enfoque del juicio a la estructura oculta de la creación misma. Lo que viene a continuación no es una advertencia ni una profecía sobre el surgimiento o la caída de naciones. En cambio, es un recorrido por la maquinaria del universo, por los lugares donde se mide el tiempo, donde se divide la luz y donde se establecen los movimientos de los cielos. Este cambio se siente repentino, sin embargo, conecta perfectamente con todo lo que Enoc vio antes. Si el juicio existe y si el Hijo del Hombre tiene autoridad, entonces el universo debe operar bajo un diseño que refleje ese orden. Eso es lo que se le muestra a Enoc a continuación, y queda claro que la creación nunca fue aleatoria. Fue diseñada con precisión por Dios, y cada ciclo, cada movimiento y cada estación tiene significado.
Cuando Enoc entra en esta nueva visión, no ve ángeles en conflicto, no ve rebelión ni destrucción. En cambio, ve armonía. El sol, la luna, las estrellas y los caminos que siguen no se dejan al azar. Son guiados, tienen guardianes, tienen vigilantes que no cayeron. Estos ángeles sirven en silencio, fielmente, manteniendo el universo en perfecta estructura. Esta visión abre la comprensión de Enoc en una dirección diferente. El mundo físico no está separado del mundo espiritual. Los sistemas de la creación no operan solos. Son administrados por orden del cielo. Cada movimiento en el cielo revela la autoridad de Dios. El mensajero celestial comienza a explicarle los ciclos a Enoc. El sol se mueve en un camino que nunca rompe su patrón. Sale y se pone con propósito, marcando días y años que mantienen a la humanidad arraigada en el paso del tiempo. La luna también se mueve, pero su ciclo es diferente, y según la visión, surgen problemas cuando los humanos eligen la medida de tiempo equivocada. El mensaje no se trata de ciencia, se trata de alineación. Cuando las personas siguen el ritmo equivocado, sigue la confusión. Cuando siguen el orden que Dios estableció, la claridad es restaurada. En este sentido, el estudio de los cielos se convierte en más que observación. Se convierte en un recordatorio del orden espiritual. Esta parte del viaje de Enoc podría sentirse distante al principio, pero cuanto más escucha, más claro se vuelve. Todo lo que Dios creó tiene un lugar, un ciclo y un propósito. El universo no es caótico. Está estructurado con intención. Las estrellas no vagan, se mueven bajo guía y los ángeles asignados a cada una de ellas cumplen sus roles con perfecta obediencia. Cuando Enoc ve esto, entiende que la rebelión de los vigilantes no fue solo un fracaso de autocontrol, fue una violación de un diseño muy preciso. Todo en la creación tiene un lugar, y nada creado por Dios está destinado a existir fuera de su orden. La visión va más profundo. A Enoc se le muestran las puertas del cielo por donde el sol entra y sale durante las diferentes estaciones. Se le muestra cómo cambian las sombras, cómo se extiende la luz y cómo los días cambian su duración con el movimiento del año. Esta explicación no se da para satisfacer la curiosidad, se da porque el tiempo mismo está ligado al plan de Dios. Las fiestas, las estaciones de descanso y los momentos señalados dependen de la correcta comprensión de los cielos. Cuando la humanidad pierde la noción del tiempo, pierde conexión con el ritmo espiritual que Dios estableció al principio. Enoc escucha atentamente y cada detalle refuerza el mensaje. El reino celestial está lleno de orden. La tierra está destinada a reflejar ese orden. Los mundos espiritual y físico están unidos. Cada cambio en el cielo es un recordatorio de la presencia de Dios. Cada cambio en las estaciones es un mensaje. Incluso las estrellas hablan a través de sus caminos señalados. Por eso la corrupción provocada por los vigilantes fue tan grave. No solo afectó el comportamiento humano, afectó todo el equilibrio de la creación. Su influencia distorsionó la comprensión, interrumpió el orden e hizo que las personas se desviaran de la alineación con el plan de Dios. Lo que Enoc ve a continuación refuerza este mensaje. Hay advertencias sobre lo que sucede cuando se rompen los ciclos, cuando las personas abandonan la estructura establecida por Dios y cuando los cielos mismos parecen estar desequilibrados. Estas interrupciones surgen cuando aumenta el pecado, cuando la rebelión se extiende y cuando la tierra ya no puede soportar el peso de la corrupción. Este es el mismo patrón que Enoc vio con los vigilantes. Su rebelión afectó no solo al reino espiritual, sino también al físico. Ahora ve que este principio se aplica a todo el universo.
Cuando la creación está fuera de orden, le sigue el juicio. Mientras Enoc observa los movimientos de los cielos, comienza a comprender algo más profundo sobre el carácter de Dios. La justicia no es un acto aislado. Es parte de un sistema más grande donde todo tiene un propósito. El Hijo del Hombre, la corte celestial, los justos, los malvados, los ángeles, las estrellas, las estaciones, todos ellos encajan en una estructura que apoya el plan de Dios a lo largo del tiempo. Cuando llega el momento señalado, los ciclos de la creación también anunciarán los cambios venideros. Esta visión prepara a Enoc para las siguientes etapas de su viaje, donde será testigo de eventos ligados al futuro de las naciones, el destino de Israel y los días finales del mundo. El detalle en esta parte de los escritos de Enoc puede parecer abrumador, pero su propósito es claro. Se le mostraron estas cosas para que las personas que viven mucho después de él entendieran que nada en la creación es aleatorio. El universo es guiado, el tiempo es guiado, la vida es guiada, y el fin de la era vendrá con señales escritas en la estructura de la creación misma. Por eso, su visión importa. Le recuerda a la humanidad que el mundo físico no está separado del espiritual. Nos recuerda que el orden de Dios es visible en los cielos. Y nos recuerda que el mismo Dios que estableció los ciclos es el que traerá juicio y restauración en el momento señalado. Antes de pasar a la siguiente parte de la experiencia de Enoc, donde las visiones vuelven a cambiar hacia la historia de las naciones y el reino venidero, quiero que participe en esta discusión. Escriba en los comentarios: veo el orden de la creación. Sus palabras ayudan a otros a continuar este viaje con claridad. Y si estas revelaciones están abriendo su comprensión, siéntase bienvenido a permanecer conectado a este canal a su manera única, para no perderse el próximo capítulo del extraordinario camino de Enoc. Lo que se le muestra a Enoc a continuación no comienza con los cielos o los ángeles. En cambio, el enfoque vuelve a la tierra, como si las visiones de la creación lo hubieran preparado para comprender los eventos que moldearon la historia humana. Después de ver cómo el universo se mueve con propósito, a Enoc se le muestra ahora cómo la historia de la humanidad también se mueve con propósito. Este momento marca un punto de inflexión en su viaje. En las visiones anteriores vio el mundo oculto arriba. Ahora se le muestra el significado oculto detrás de los eventos en la tierra, no a través de nombres o fechas, sino a través de imágenes que representan naciones, pueblos y épocas. La transición lo sorprende, pero el mensaje es claro. Lo que sucede en el mundo físico está conectado con el orden espiritual que ya ha visto. La visión comienza con animales, pero estos animales no son bestias del desierto. Representan personas, reinos y generaciones. Cada animal conlleva un significado y mientras Enoc los observa moverse, luchar, levantarse y caer, comienza a ver la historia del mundo de una manera que nadie más había visto antes. Ve el comienzo con un toro blanco, que representa al primer humano, puro e intacto por la rebelión. Luego ve a otros que vienen después de él, cada uno simbolizando una generación, una nación o un pueblo. La visión se desarrolla lentamente al principio, pero a medida que continúa, gana velocidad y fuerza, mostrándole cómo la humanidad crece, se extiende y enfrenta conflictos que dan forma al futuro. Mientras Enoc observa, reconoce el patrón de Israel como un rebaño de ovejas, pequeño pero elegido. Estas ovejas son guiadas, protegidas y a veces dispersadas. Enfrentan leones, lobos, osos y otras criaturas que simbolizan los imperios que los atacan a lo largo de la historia. La escena no es aleatoria. Cada movimiento de los animales refleja eventos que luego serían registrados en la escritura.
Los israelitas se levantan, caen, regresan y sufren bajo poderes extranjeros. Sin embargo, nunca son abandonados. Incluso cuando las bestias parecen más fuertes, las ovejas son guiadas por una presencia que nunca las abandona por completo. Esta parte de la visión es una de las más poderosas en todo el libro de Enoc. No por un juicio dramático, sino porque muestra cuán profundamente Dios está involucrado en la historia de su pueblo. Las ovejas representan una nación que enfrentará traición, cautiverio y opresión. Sin embargo, cada dificultad es seguida por una promesa. Enoc ve cómo son dispersadas por tierras lejanas a su hogar. Ve a las naciones que se levantan contra ellas. Ve los momentos en que regresan. Y ve que nada de esto sucede sin un propósito. A medida que la visión continúa, Enoc es testigo de la llegada de líderes representados por animales que guían a las ovejas. Algunos de estos líderes son fieles, mientras que otros llevan al pueblo al peligro. La imagen es simple pero significativa. Dios da guía, pero la gente debe elegir si seguirla. Cuando surgen líderes fieles, el rebaño se fortalece. Cuando aparecen líderes corruptos, el rebaño sufre. Enoc entiende que la historia está moldeada por decisiones, obediencia y desobediencia. Incluso el surgimiento de imperios extranjeros sigue un patrón que refleja el plan de Dios. Luego, la visión cambia de nuevo, y Enoc ve la venida de una figura simbolizada por un toro blanco. Esta figura se distingue de todas las demás. No es solo un líder, es un libertador. El color blanco representa pureza, fuerza y autoridad dadas por Dios. Este es el momento en que el Mesías entra en escena. Las ovejas, que han sido dispersadas, magulladas y oprimidas, encuentran esperanza cuando aparece el toro blanco. Él las reúne, las protege y prepara al mundo para una nueva era de paz. En este momento, Enoc ve la misma figura que conoció antes, el descrito como el Hijo del Hombre, apareciendo ahora dentro de la historia humana. La llegada del Mesías lo cambia todo en la visión. Las bestias que una vez atacaron a las ovejas pierden su poder. El rebaño disperso se une, las naciones que alguna vez parecieron imparables colapsan, y el nuevo líder trae orden, justicia y restauración. Esta parte de la visión no describe solo destrucción, describe renovación. Muestra que el plan de Dios para el mundo siempre ha incluido un tiempo de sanación y restauración. El Mesías no viene solo a juzgar, viene a reconstruir. Enoc observa cómo el mundo cambia bajo este nuevo liderazgo. Los animales que alguna vez simbolizaron naciones malvadas desaparecen. Las ovejas crecen en número. Se construye una casa nueva que representa el reino de Dios establecido en la tierra. En este reino, los justos viven en paz. No hay opresión, ni rebaño disperso, ni bestias violentas. Lo que comenzó como un viaje largo y doloroso, finalmente llega a un momento de esperanza, y Enoc entiende que todo lo que vio antes, la caída de los vigilantes, el desorden del mundo, los ciclos de los cielos, estaba conduciendo hacia este futuro donde Dios restaura lo que fue roto. Pero antes de que termine la visión, a Enoc se le muestra el juicio final. Los líderes malvados, los animales corruptos y los seres caídos que influyeron en el mundo son llevados ante Dios. Son juzgados según sus obras. Este momento resuena con las escenas que Enoc vio antes en la corte celestial. La misma justicia que presenció en el reino espiritual ahora se lleva a cabo en la tierra. Se abren registros, se toman decisiones. Los malvados son eliminados. Los justos se levantan para vivir en el mundo que Dios pretendió para ellos desde el principio. La comprensión de Enoc se profundiza de nuevo. Ve que la historia del mundo no es una serie de eventos aleatorios.
es guiada, es moldeada, es vigilada por el cielo. Incluso cuando la humanidad se siente perdida, la corte de Dios no está en silencio. Incluso cuando los justos sufren, su futuro está protegido. Incluso cuando los malvados se levantan, su tiempo es limitado. Esta parte de la visión explica por qué el mundo lucha como lo hace y por qué la esperanza nunca se pierde. La reflexión final de Enoc en esta visión es simple pero poderosa. El futuro pertenece a los justos. El reino del Mesías vendrá. El mundo será restaurado y el juicio de Dios traerá claridad a todo lo que estaba oculto. Esto prepara a Enoc para los mensajes finales que recibirá sobre el arrepentimiento, la vida eterna y el destino del alma. Antes de continuar con la última etapa del extraordinario viaje de Enoc, quiero que se una a este momento. Escriba en los comentarios: veo la promesa de la restauración. Sus palabras ayudan a otros a mantenerse conectados mientras avanzamos. Y si esta serie está abriendo su comprensión, recuerde seguir este canal a su manera para no perderse la parte final de la notable experiencia de Enoc. Después de presenciar el surgimiento del reino del Mesías y la restauración prometida a los justos, Enoc es llevado a una última visión, una que no mira a naciones, estrellas o cortes celestiales, sino al destino de cada alma. Esta revelación final se siente diferente a todo lo que ha visto antes. Es más tranquila, más personal y está llena de peso. Hasta ahora Enoc ha visto la estructura de la creación, la caída de los ángeles, el surgimiento de los reinos y la era venidera. Pero ahora se le muestra lo que hay más allá del final de la historia, lo que sucede cuando la vida llega a su momento final y cada humano se presenta ante Dios. Este último mensaje existe no para asustar, sino para despertar la comprensión de que el reino espiritual está más cerca de lo que nadie se da cuenta. La visión comienza con Enoc, siendo mostrado lugares preparados para las almas después de la muerte. Estos lugares no son aleatorios. Reflejan el mismo orden que vio en la corte celestial, la misma estructura que guía los cielos, la misma justicia que moldeó el destino de los vigilantes. Él ve que los justos y los malvados no comparten el mismo destino. Los justos son guardados en paz, en un lugar de descanso, custodiados por ángeles, esperando el día en que el Hijo del Hombre traerá la restauración completa. Su paz no es temporal, es protegida, es una promesa cumplida. Pero a Enoc también se le muestra el lugar donde esperan los malvados. No es un lugar de descanso, no es un lugar de consuelo, es un lugar donde las consecuencias de sus elecciones se vuelven claras. Aquellos que abusaron del poder, dañaron a los inocentes y rechazaron el camino de Dios, permanecen allí hasta el día del juicio. Enoc no describe esto para crear miedo. Lo describe porque se le dijo que escribiera todo lo que vio para las generaciones futuras, para que la humanidad entendiera la seriedad de sus elecciones. El mensaje es simple: cada acción importa, cada decisión es vista y nada se olvida. Enoc observa entonces a los ángeles que llevan a cabo los actos finales de juicio. Estos son los mismos ángeles que vio antes, restaurando el orden después de la rebelión de los vigilantes. Pero ahora su tarea es diferente. Separan las almas, guían a los justos y restringen a los malvados. Su papel es preciso, al igual que los movimientos de los cielos fueron precisos. Y esto refuerza el mensaje de que todo lo que Dios hace es consistente. No hay caos en el juicio, no hay incertidumbre. El mismo cuidado mostrado en la creación se muestra en el destino de cada alma. Desde aquí, la visión se dirige hacia un llamamiento final. A Enoc se le dice que el arrepentimiento aún es posible.
Aunque el juicio es cierto, la misericordia de Dios está disponible para todos los que se vuelven hacia Él. Este mensaje se encuentra en el corazón de la parte final del libro de Enoc. El juicio es real, pero también lo es la misericordia. Los justos no serán olvidados, los malvados no escaparán de la justicia, pero cualquiera que elija volver a Dios antes del final puede encontrar el perdón. Esta verdad resuena a través de las enseñanzas encontradas más tarde en la Escritura, recordando a la humanidad que la puerta del arrepentimiento permanece abierta hasta el momento señalado. Enoc escucha mientras el mensaje se vuelve más urgente. Los vigilantes que cayeron no tuvieron oportunidad de arrepentimiento porque se rebelaron con pleno conocimiento y plena intención. A los humanos, sin embargo, se les da gracia. Son invitados a cambiar, a regresar, a buscar el camino de la justicia antes de que llegue el día final. Enoc entiende por qué fue elegido no solo para presenciar las visiones, sino para escribirlas. Las personas que viven mucho después de él necesitarían escuchar este mensaje. Necesitarían saber que sus vidas importan a los ojos de Dios. Luego la visión se expande una vez más, trayendo a Enoc de vuelta a la presencia del Hijo del Hombre. Este es el encuentro final y se convierte en el ancla de todo lo que vino antes. El Hijo del Hombre se mantiene con autoridad, con justicia y con la promesa de vida eterna para aquellos que le pertenecen. Enoc lo ve prepararse para completar la obra mostrada a lo largo de las visiones. Los justos son elevados a la paz eterna. Los malvados enfrentan las consecuencias que eligieron. Los ángeles caídos permanecen atados. Y el mundo entra en la era de la restauración, donde no hay corrupción, ni rebelión, ni sufrimiento. Este momento confirma todo lo que Enoc presenció en su viaje. El mundo espiritual es real. El plan de Dios es completo. El Mesías gobernará. El juicio vendrá. Y la vida eterna es prometida a aquellos que eligen el camino de la justicia. Enoc entiende que el mensaje que porta no es solo sobre el mundo antiguo o el futuro distante. Se trata de las decisiones que toma cada persona hoy. Por eso sus escritos finales hablan claramente sobre el arrepentimiento, la fidelidad y la importancia de caminar en alineación con Dios. A medida que la visión termina, Enoc es devuelto al lugar donde comenzó, pero ya no es el mismo. Su comprensión se ha expandido más allá de lo que un humano podría imaginar. Ha visto la caída de los ángeles, la corrupción del mundo, el orden de la creación, el surgimiento del Mesías, la restauración de los justos y el juicio final. Y ahora debe entregar este mensaje a las generaciones futuras para que puedan comprender su lugar en la historia. Y aquí es donde el libro de Enoc se cierra, con un llamado a recordar que Dios lo ve todo. Un llamado a elegir la justicia, un llamado a comprender el mundo espiritual que influye en el mundo físico y un llamado a prepararse para el regreso del Hijo del Hombre, quien traerá justicia, restauración y vida eterna. Antes de terminar este viaje, quiero que comparta su voz en este momento. Escriba en los comentarios, entiendo el mensaje de Enoc. Ayuda a otros a caminar con nosotros a través de estas antiguas revelaciones. Y si desea seguir recibiendo este tipo de contenido, asegúrese de suscribirse al canal para nunca perderse lo que viene a continuación.